Bueno, bienvenidos al tercer episodio, tercer webinar de Leer para Aprender. Como les comenté en las sesiones anteriores, esta idea salió pensando en simplemente juntar a 5 o 6 personas para tomar unos tragos un jueves en la noche y conversar de libros. Sin embargo, esto se transformó en algo bastante complicado de manejar. Al final terminaron siendo, si no me equivoco, más de 20,000 vistas en el post en LinkedIn, 2,000 likes y 1,500 personas que querían participar. Luego de esto hemos formado un grupo dentro de LinkedIn con más o menos 1,500, 1,600 personas en este momento y estamos probando en estos momentos de cuarentena tener estas sesiones de webinar sobre libros y con un invitado y conversando al respecto, compartiendo experiencias y más cosas. El día de hoy vamos a hablar de un libro que es un clásico de los clásicos en desarrollo de software. Es el libro Peopleware. ¿Sí? Les comento algo de esto. El libro Peopleware hace referencia a estas 3 partes que vamos a encontrar en proyectos de desarrollo de software, que usualmente es el hardware, software y la gente, el Peopleware, ¿no? Entonces, de ahí viene el concepto de Peopleware, fue escrito por Tom DeMarco y Timothy Lister. Es un libro que se publicó el año 1987 en la primera edición. Ha tenido 2 más. La última, si no me equivoco, es de 2003 o algo por ahí, con algunas actualizaciones. Así que es un libro interesante y todos los que están relacionados tanto con desarrollo de software o alguna área de negocio que tenga que ver mucho con desarrollo de software, va a ver muchas cosas que le pasan en el día de hoy que se ve reflejado en este libro. ¿Sí? Y para esto, para el día de hoy, tengo un gran invitado. Es un amigo mío de hace muchos años atrás. Hemos estudiado en la misma universidad. Y creo que es interesante tenerlo aquí porque mi pasión por leer libros comenzó en la universidad. Recuerdo que en esa época leía 3 libros al mes, más o menos, y Gustavo era también alguien bien apasionado por leer libros. Y lo bacán de esto era que pues yo no leíamos los mismos libros necesariamente, pero sí había bastante similitud y lo cual generaba un montón de conversación. Así que les presento a Gustavo. Gustavo, coméntanos un poco de ti, qué es lo que haces y para comenzar el webinar. Bueno, ¿qué tal, Abner? Hola a todos, buenas noches. En resumen, ¿qué hago? Soy Agile Coach, hace 10 años, más o menos. He tenido algunas empresas alrededor de ese espacio de Agile. Entonces, estoy muy contento de estar aquí, Abner. De verdad que estoy muy alegre de estar contigo conversando y hablar de este libro que para mí fue tan importante en mi vida. Y también muy contento de seguir colaborando contigo, ¿no? Porque como bien dices, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas juntos en el pasado, desde Agile Perú hasta un par de empresas por ahí que tuvimos juntos y otras cosas más, ¿no? Y hemos tocado rock juntos también. ¿Te olvidaste? También, sí. Sí. Eso me olvidé. O sea, si quieren para comentarle a todos los que han participado, el año 2008, más o menos en agosto, se formó la comunidad peruana de frameworks ágiles allá en Perú, en el momento donde nadie pensaba que esto iba a ser útil en ningún contexto. Así que recuerdo que esa vez éramos rebeldes y Deusdit Correa, Gustavo y yo fuimos los que formamos este grupo. Y bueno, pues con el objetivo de compartir cosas, ¿no? Y aquí estamos para compartir nuevamente con todos ustedes lo que hemos aprendido de algunos libros. Bueno, entonces comencemos sobre este libro. Cuéntanos, Gustavo, a ver, ¿cómo llegaste a este libro? Sí, yo tengo una ¿Y qué historia te pareció? ¿En qué año lo leíste, no? muy simpática, de acuerdo. Mira, este libro se escribió en el 80 y tantos, la primera edición. Yo lo descubrí el año 2005, 2006 creo que fue, 2006. Yo trabajaba en una empresa de desarrollo de software, era el líder técnico, arquitecto de software, desarrollador. Y yo lo encontré por un blog, que es el blog de Joel Spolsky. Para quienes no conocen a Joel, él es el que creó Trello y creó Stack Overflow con otro señor. Y él tenía en esa época, eso fue antes de Trello, él tenía una empresa que se llamaba Fog Creek, tenía un blog que era lo máximo, se llamaba Joel on Software. Y ahí yo leí ese blog y era increíble, ¿no? Y hablaba desde tecnología hasta management, liderazgo y gestión de proyectos. Y en ese momento no existía la noción de Agile tan aterrizada, pero lo que él hablaba en ese blog, ahora lo podemos entender como que era muy ágil, ¿no? Y me acuerdo un post que lo busqué para un poco recordar y lo encontré. Acá tengo un poco el post en el cual él recomendaba Peopleware, porque él había trabajado en Microsoft
un buen tiempo, cuando Microsoft era, o sea, estaba Bill Gates todavía, antes de que Steve Ballmer fuera más poderoso. Entonces, tuvo una buena época Microsoft en los 90, ¿no? En Windows 95 fue muy exitoso. Y lo que él decía en el blog es que Microsoft se gestionaba con mucha influencia de Peopleware. O sea, como que muchas de las lecciones de Peopleware habían sido llevadas a Microsoft y que por eso Microsoft había podido hacer tan buenos productos en esa época, ¿no? Como que Bill Gates construyó una empresa llena de managers a los que les decía, lean Peopleware, léete este libro, aplica esto. Y estaba por todos lados en la empresa, ¿no? Joel Spolsky lo leyó ahí Claro. y lo recomendaba mucho en su blog y dije, bueno, este libro tengo que leerlo, ¿no? Y más o menos llegué a eso. Y fue el libro más influyente que leí, creo, en mi vida, de los 5 más influyentes, por lo menos, porque me cambió totalmente. Me cambió radicalmente. Sí, sí, este libro es ahí vamos a entrar a todo ese detalle durante la sesión. Este libro es muy bueno. No trata necesariamente sobre software, sino trata sobre las personas, parte muy importante dentro de los equipos de desarrollo de productos. Y mi historia también con este libro es, bueno, yo puedo dividirlo en dos partes, ¿no? Cuando estaba en la universidad, yo he sido muy pegado al lado técnico y nunca en esa época le daba mucho valor al lado de personas, ¿no? Entonces el libro me dio otra visión y con los años, y eso con los años de haber experimentado con agilidad, le he comenzado a tomar más atención y entender de que es realmente vital. Y justo ahora, pensando en este episodio, cuando conversaba con Gustavo y me propuso este libro, decidí volver a leerlo. Ahorita más o menos estoy en el capítulo 3 y lo sorprendente y algo que comentaba con Gustavo antes de la sesión es que los mismos problemas que menciona este libro del año 87 todavía existen ahora. O sea, es decir, que a pesar de que hemos pasado todo este proceso de transformación digital, agilidad, que las personas, el cambio cultural, todavía los mismos problemas, las mismas dificultades que se presentaban en los años 1980, en los 80 todavía siguen existiendo. Por eso es que este libro todavía tiene valor y todavía tiene muchas cosas. Y para mí, ahora que lo estaba leyendo, decía, oh my God, esto es, nuevamente, sí, verdad, de aquí lo leí, una cosa así, estaba reflejando las ideas. Pero bueno, comencemos por, ¿cuál es la primera idea o el primer concepto que sacaste de este libro, Gustavo? A mí, cuando abrí el libro, me rompió la cabeza literalmente porque desde la primera parte, y ahora que lo he releído también, acá lo tengo el libro, es una edición un poco antigua, pero cuando empieza el libro, él te dice algo que ya como que da el marco de todo lo que se va a venir, que para mí fue increíblemente novedoso, porque nunca lo había pensado. Él te dice que la mayoría de problemas en nuestro trabajo, en este caso en software development, desarrollo de software, de tecnología, la mayoría de problemas no son de naturaleza tecnológica, sino sociológica. Eso era como para mí, ¡guau! ¿No? Y yo mis padres son sociólogos, ambos. Yo nunca había hecho un enlace entre sociología y tecnología o desarrollo de software. Nunca había conectado eso. Y eso nomás me dijo, bueno, tengo que leer este libro porque es una cosa que, wow. O sea, no, tengo que entender cómo funciona esto. ¿Qué es esto de sociología en software, no? Sí. Esa fue la idea algo que también menciona sí. Claro, algo que también menciona en este libro es esta parte de que usualmente en las organizaciones hablamos que hay mucho tema, hay bastante política, hay muchos politics, ¿no? Entonces, en este libro menciona, cuando hablamos de politics, no nos estamos refiriendo exactamente al término politics, sino realmente nos referimos a la parte sociológica de todo este contexto de desarrollo de software, ¿no? Que es la parte que menciona, así que interesante. Sí. A ver, yo comienzo con un tema, Gustavo. A mí me llamó mucho la atención al inicio del libro, es esta sección donde menciona de que en el día de hoy algún proyecto está fallando, sí. ¿no? Que en todo lugar, en todo momento está fallando proyectos. No los proyectos, si nos vamos al tema de PMI y los proyectos tradicionales que se manejan con estas variables de tiempo, costo, alcance y calidad, todos los proyectos, y creo en mi vida personal o en mi experiencia profesional puedo decir que no he visto ni un solo proyecto que termine en tiempo, costo, alcance y calidad. Ninguno. Salvo el Hello World, que podemos llamarlo un proyecto si es que alguien está experimentando con un nuevo lenguaje de programación, pero fuera de eso, la cantidad de proyectos que fracasan de la primera estimación es increíble, ¿no? Sí, me acuerdo tal cual, o sea, esa línea es como que te identificas totalmente, ¿no? Como que, uy, entonces no estoy solo en el mundo, ¿no? No solamente mis proyectos son los que fracasan, sino en todas partes pasa eso. Y es como que te conectas. Yo me conecté, en esa época yo participaba en muchos proyectos de software que fracasaban
todos también. A algún nivel, ¿no? Fracasaban en cuanto a calidad, en cuanto a tiempo, en cuanto a la gente que quedaba muy quemada en el proyecto o explotada, entre comillas. Entonces, veía por todos lados que eso no funcionaba. Entonces, ese libro como que me dio esperanza, ¿no? Me dice, tranquilo, ¿no? Esto que te pasa a ti, le pasa a mucha más gente, y acá te voy a contar cosas que te pueden ayudar, ¿no? Exacto. Eso Y fue a pesar de que hemos desarrollado un montón de cosas, o sea, a pesar de agilidad o de cualquier framework o forma de trabajo, todavía los proyectos tienen estos problemas. ¿Por qué? Yo creo que siempre me viene a la mente una presentación de Google donde un ingeniero de Google mencionaba que todavía como seres humanos no encontramos la mejor manera de desarrollar software. Esa es la sí, razón, porque es un problema grande, y ¿no? además que O sea, no evoluciona, solamente ¿no? es tecnológico, ¿no? Claro, y cambia ¿Cómo? total. O sea, el problema va cambiando también, porque el ser humano va cambiando, la tecnología va cambiando, el contexto, los desafíos, la incertidumbre va cambiando, va aumentando, ¿no? Entonces, como que el reto se mueve y avanza, se hace más retador, y también el contexto cambia, y o sea, los retos van, hay retos que se mantienen, ¿no? Obviamente. Hay retos que se mantienen como de cómo hago para que 5 personas, 7 personas realmente formen un equipo de verdad, ¿no? Efectivo y de calidad y tengan buenas relaciones y buenos resultados. Entonces, hay mucho que se mantiene, pero hay mucho que cambia y mucho que la gente no aprende, ¿no? Es como que todo ya está dicho, pero no todos lo hemos entendido y lo hemos aprendido a hacer o incorporado y repetimos errores a veces. O sea, se repiten errores como tú bien dices, este libro es tan antiguo, pero mucho de lo que dice aún aplica porque todavía estamos cometiendo como industria muchos errores. Sí. Por ejemplo, hay un número que se viene a la mente, si quieren pueden buscar en The Chaos Report del año 2014, algo más o menos antiguo. Mencionaban ahí de que solamente en las empresas en el mundo, o que formaron parte de esta encuesta, solamente el 19% terminaron en tiempo y costo en el mundo. Y si solamente sean las empresas gigantes que gastan más de $500,000 en estos proyectos de desarrollo de software, este porcentaje baja al 9. Solamente el 9 termina en tiempo y en costo. Sí, Entonces es increíble la cantidad o la probabilidad de que un proyecto de desarrollo de software falle. Y es por eso que vemos en unidades de negocio, ya sea de innovación, tradicional o lo que sea, siempre van a ver de que el gran problema siempre es la parte cómo vamos a construir este producto tecnológico y que pueda ser exitoso, ¿no? Y más aún los startups también tienen un montón de estos problemas, ¿no? sí, o sea, claro, por algún lado se cae, digamos, el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Hay problemas tecnológicos, hay problemas sociológicos, como el libro destaca, hay problemas también de estrategia, digamos, del proyecto, del producto, pero finalmente, como todos somos personas, las únicas que pueden ejecutar cambios a la estrategia o elegir tecnología o colaborar para usarla bien somos las personas, ¿no? Todavía bueno, hasta que no sé, la inteligencia artificial construya por sí misma la mayoría del software en el mundo, no sé si lleguemos a eso algún día, pero mientras las personas sean quienes construyamos los productos, todos los problemas se van a resolver con personas que o no colaboran, conversan, dialogan, están motivadas, no están motivadas, son un equipo, no son un equipo, o sea, hay micromanagement, hay estrés, hay sobreexigencia, hay presión excesiva, ¿no? Que es uno de los temas del libro, esto de la presión y cómo la presión es contraproducente, ¿no? Para la calidad y para el trabajo. Exacto. Entonces, justo se has traído un tema que menciona en este libro, que es que Viena te espera. Es una canción de Billy Joel, ¿no? Viena. Ahí les recomiendo que lo busquen. Hacen referencia a esa canción en este libro. ¿En qué punto? De que las personas que trabajan bajo presión no trabajan mejor. Simplemente trabajan rápido y sacrifican calidad. Exacto. Entonces, algo que creo que ustedes se deben llevar de este libro, que es importante, incluso en estos momentos de cuarentena, cuando estamos realizando un trabajo que sea creativo, que sea más de análisis, la presión no necesariamente nos va a hacer mejores, nos va a traer problemas. Entonces, si, por ejemplo, a mí me encanta esa frase porque si nos ponemos en este contexto, si las organizaciones ahorita están replanteando cosas, presionando al equipo para que hagan planes, para que entreguen rápido, lo más probable es que en el futuro vamos a tener retos, problemas, dificultades que nos vamos a enfrentar. Así que hay que siempre tener cuidado en eso, en la cantidad de presión que le metemos al equipo, ¿no? Sí.
Yo desde que leí eso en este libro me cambió también la concepción de lo que es presión o trabajar bajo presión, ¿no? Porque a veces uno escuchaba, no sé si todavía, pero antes veía uno en los anuncios de trabajo como que una cosa que buscaban las empresas es que la gente trabaje bajo presión. Claro, claro. Y luego la agilidad cambia esa noción y le llama presión sutil o control sutil o autopresión o no sé qué, pero en el fondo, o sea, hasta ahora escucho gente, ¿no? Que a veces en sesiones de mentoring, coaching o en clientes o lo que sea, me dicen, oye, pero ¿cómo hago más push a la gente, ¿no? Para que y yo en mi mente estoy diciendo, pero, wait, o sea, tienes que ver costos-beneficio. ¿Y qué implica eso de que tú vas a empujar a la gente que haga más en menos tiempo, ¿no? Porque, como tú dices, la calidad se sacrifica. Estás sacrificando también Exacto. el bienestar de la persona, ¿no? Porque esa persona, o sea, no es un esclavo tuyo. Esa persona tiene responsabilidades, tiene familia, tiene motivaciones, tiene objetivos y es un ser humano, ¿no? No es un recurso, no es una máquina que puedes Un exigirle. recurso, claro. Porque hasta las máquinas, cuando se exige demasiado, explotan, ¿no? Exacto, exacto. Sí, eso hay un término que leí en otro libro hace poco, que es la carga cognitiva, ¿sí? Es decir, todos los seres humanos podemos soportar cierta cantidad de cosas en la mente y si sobrepasamos eso, si estamos overflow con muchas cosas que nos están asignando, definitivamente vamos a fallar. Un ejemplo simple para esto es, por ejemplo, si ustedes tienen una mascota, este ejemplo me gustó, y le lanzas no sé, una galleta o algo para que coma, ¿no? Si le lanzas uno, la mayoría de mascotas lo van a agarrar en el aire, ¿no? Pero si le lanzas dos, ya dos va a más o menos manejar. Tres, cuatro. Si le mandas cinco, la mascota no va a saber qué hacer. Y la mayoría de veces no va a agarrar ninguna de estas galletas o esto que le estás dando. Eso nos pasa a nosotros. O sea, me ha pasado N veces cuando he manejado un equipo normal. Dos, tres, cuatro, cuando cinco, seis, ya casi es difícil mantener toda esa complejidad de todos esos equipos en la cabeza, porque sobrepasas esa carga cognitiva. Y lo que hacen mención en este libro es de que por qué nosotros nos cargamos demasiado para cumplir eso y al final estamos prácticamente olvidando vivir, ¿no? No sé qué opinas, Gustavo. Sí. Lo que mencionas de la carga cognitiva o la sobrecarga cognitiva es algo que aplica a todo, ¿no? Incluso cuando uno da un curso, cuando uno tiene una reunión, cuando uno explica, vende una idea o hace una presentación, debe tener cuidado cómo presenta las ideas, en qué orden y cuántas ideas presentan, ¿no? Y cuando tú tienes un equipo, y al final, o sea, que al final tiene que ver con, en el fondo del libro lo que te hace es cambiar de paradigma, ¿no? Del paradigma de la eficiencia y del control al paradigma de la calidad y de la salud del equipo, ¿no? Como que es un equipo saludable y que encaje bien, ¿no? En inglés le llaman gel. Un gel team es un equipo como que encaja y es productivo y es calidad, tiene como una sensación de bienestar y de que consigue objetivos y está súper motivado. Entonces, un high performing team, un equipo alto en rendimiento. O sea, te cambia esa noción porque mucha gente todavía, y más en esa época, que por ejemplo cuando yo trabajaba en empresas, tenía esa noción de, ok, la noción de la eficiencia y del recurso y vamos a exprimir a la gente y vamos a hacer que, o sea, por ejemplo, una frase del libro que me encanta a mí, que me acabo de acordar, Dale, dale. tiene que ver con que yo lo escuchaba mucho en esa época de Project Managers, decía, o sea, el libro critica la frase, ¿no? Que es, no quiero que la gente acá piense, quiero que la gente haga, ¿no? Seguro lo he escuchado una vez. Acá no queremos gente que piense, queremos gente que haga, queremos manos, ¿no? Eso para mí era tan, o sea, Claro, como, claro. es anti, va contra el objetivo que tú tienes, ¿no? Tú no quieres gente que haga solamente, quieres gente que piense, porque mientras piensan van a hacer mejor las cosas, van a hacer las mejores cosas y no las cosas que no deben hacer, ¿no? Claro, claro. O sea, yo creo que o sea, depende mucho de la actividad que estás realizando, ¿no? Porque si hablamos de temas creativos, Claro, eso no va a funcionar, ¿no? En cambio, exacto. si hablamos de levantar una pared, no sé, de hacer algo mecánico que no tienes que pensar, sino de solamente ejecutar, probablemente podría tener un resultado positivo, ¿no? Pero en trabajos como software o de innovación o crear una estrategia o enfrentarnos a todo este reto que tenemos con el COVID-19, es creatividad. Y la Totalmente. presión no va a ayudar en eso, ¿no? Justamente el ¿Qué insight del otro, qué otra? libro, justamente para cerrar esa parte, el Bien, insight del libro es que el desarrollo de software no es una actividad mecánica, es una actividad creativa. Y la eso, visión predominante del mundo en esa época era que era una actividad mecánica, ¿no? Y por eso la gente quería ser exacto. managers y no querían ser programadores porque lo veían como una actividad tipo albañil, ¿no? O sea, como que quiero ser jefe de proyecto para no ser un albañil de código que coloca ladrillos, pero en realidad hacer código no es colocar ladrillos, es pensar y requiere creatividad. Claro. Sí. Y yo temo que eso todavía sigue existiendo. O sea, actualmente la mayoría de organizaciones, o muchas de ellas, se toman decisiones pensando que el equipo de tecnología o los programadores
simplemente son recursos o son peones que tienen que levantar, y si necesito más gente, o si quiero hacer algo mucho más rápido, necesito más gente, ¿no? Exacto. Y todavía se mantiene, ¿no? Se Y hablamos de mantiene. un libro del año 1987 que ya mencionaba que eso no funciona, ¿no? Exacto. Eso es lo que me sorprende siempre. Y está, o sea, lo que me gusta también del libro es que la gente que lo escribe son gente con mucha experiencia en consultoría y en proyectos de software, ¿no? No es gente académica, es gente como que todos son, lo que cuentan en el libro son sus enseñanzas o sus aprendizajes de lo que ellos han vivido muchos años. Y como tú bien dices, mucha gente aún no lo entiende ni lo aplica, porque la gente, por todo el tema de que cuesta cambiar paradigmas y que a veces la información que contradice tus creencias la rechazas, ¿no? Y no la incorporas ni la aplicas. Bacán. ¿Qué otro punto te llamó la atención de este libro? A ver. Yo me llevé, o sea, muchas cosas, pero segundo que me acuerdo, y hay una sección del libro específica que habla como del ambiente de la oficina, la importancia del ambiente físico de trabajo para la productividad y para la creatividad, Exacto, ya. ¿no? Y ahí cambié mi mentalidad, ¿no? Oye, una cosa que habla el libro que es importante son las ventanas, por ejemplo. La importancia de las ventanas Ah, en el trabajo creativo, por ejemplo, de software, ¿no? Y eso me digo, wow, porque en esa época las empresas no tenían ventanas. Tú ibas a trabajar a un cliente, donde sea, y era todo, era una cosa de una cárcel, ¿no? en una cárcel, claro, claro. Eso es muy importante, ¿no? El ambiente de oficina y las interrupciones es otra cosa también que tiene que ver con el ambiente, ¿no? Cómo las interrupciones te cortan el Exacto, flow y te hacen ir más lento. exacto, Esas cosas son exacto. importantísimas. Si quieres ahí, podrías explicarnos para que todos comprendan ahí cuál es este Sí, concepto de flow. ¿A qué claro. nos referimos con flow? Flow es un estado psicológico que estudió un señor con apellido muy raro, que se pronuncia algo así como Mijail Csikszentmihalyi, no sé qué vaina. Ya, pero su libro Flow es uno de los más influyentes en la psicología Claro, moderna, porque habla del estado mental en el cual estás totalmente conectado con la área, que pierdes la noción del tiempo y eres altamente productivo. Ese estado de flow incluso ha sido asociado a estados medios trascendentales y como que tu identidad se fusiona con la tarea. Y por ejemplo, eso lo experimentas cuando juegas un deporte y estás jugando y te pasas una hora jugando deporte y ni te das cuenta de nada más, o un videojuego, o programas, y estás tan metido y motivado con la programación. Entonces, el problema es que ese estado de flow es muy frágil. Si tienes una interrupción de un manager que te dice, oye, Abner, oye, Gustavo, tengo una pregunta, ¡pum!, te saca del estado de flow, y volver a ese estado es costoso. No es inmediato, te toma un tiempo no exacto. despreciable, ¿no? Entonces, mientras más interrupciones tienes en el día, el tiempo que te tarda volver al flow se va acumulando, ¿no? Entonces pierdes el día, entonces pasa todo el día y dices, ¿pero qué hice hoy día? No logré nada porque te ha interrumpido todo el tiempo. Exacto, porque cuando las personas tienen asignadas muchas tareas y tienen que ver muchas al mismo tiempo, ninguna de ellas avanza bien. Entonces, al final, estar cambiando de contexto constantemente realmente hace que las personas sean lentas. O sea, realmente no estamos diseñados como para hacer multitarea. Así que si vamos a tener un trabajo de análisis y todo demás, es muy complicado manejar ese paralelismo, ¿no? Eh, Exacto. y a mí me ha pasado mucho, o sea, muchas veces cuando he tenido que hacer cosas en paralelo, algunas de ellas se me ha ido y me he olvidado, ¿no? Y pasa, ¿no? Y eso es algo que Claro. deberían contemplar todas las organizaciones, que no solamente es la persona, y esa es otra parte que también me gusta, ¿no? O sea, la que puede manejar ese paralelismo, estar en este flow, sino también tenemos que ver como el equipo, ¿no? El equipo, cuántas cosas puede soportar también en paralelo, o cuántas cosas podemos darle, porque si es que sobrepasamos esa carga cognitiva del equipo enteramente, el equipo va a ser agua y va a comenzar a fallar y cometer errores en general. Exacto. Como tú me dices, el Sí, término es esa parte era buena. el cambio de contexto, ¿no? El tiempo asociado al cambio de contexto, que por ejemplo en Kanban, que es un Es un método montón. ágil, está mucho más aterrizado en prácticas, ¿no? ¿Cómo limito la cantidad de trabajo en progreso para no hacer cambio de contexto a cada rato? Ah, excelente. No sé, ¿tienen alguna consulta, duda? Escriban nomás ahí en los comentarios para poder responderles responder a las preguntas que tengan. Yo tengo acá un punto más que me llamó mucho la atención en este libro, que es que no hay solución mágica a los problemas. La nueva tecnología no es que soluciona, sino genera nuevos problemas, ¿no? Eh, porque siempre existe esta idea, y me ha pasado mucho en empresas donde he trabajado, de que llega una empresa diciendo, compra este producto, compra este paquete, o compra este framework, o contrata esa consultora y te va a solucionar todos los problemas, ¿no? Y la verdad es que no existe esa solución mágica, ¿no?
Sí, ¿Te ha pasado así también, Gustavo? es que, ¿qué pasa? Cuando tú vas, digamos, si tú eres un gerente y estás formado como ingeniero, por ejemplo, y tienes un problema en tu empresa, es natural que digamos, tu reflejo, tu primera respuesta sea pensar en una solución tecnológica, ¿no? Una solución ingenieril, digamos. Entonces, ¿qué tecnología puedo aplicar para este problema? Y la mayoría de veces la tecnología no es la respuesta, ¿no? O no es toda la respuesta al menos, porque toda tecnología involucra saber implementarla, saber usarla, manejar el cambio para que sea productiva y sea mejor que lo que tienes antes. Entonces, la solución tecnológica trae más problemas muchas veces. Y los managers, cuando tienen problemas, también con la gente, también lo dice el libro, se enfocan en soluciones tecnológicas. Porque es lo que más, digamos, como otra vez, si vienen de ingeniería, es lo que más fácil se les da a hacer, ¿no? Pensar en Claro. tecnología, y no es una bala de plata, ¿no? Como bien lo dice. Claro, o sea, si lo llevamos a contexto actual, sería, ya, la solución a nuestros problemas en nuestra empresa va a ser ir a cloud, o nuestra solución a nuestra empresa va a ser aplicar Safe, o Less, o hay que tener Scrums, o Agile Coach, ¿no? O sea, la solución va más que eso, ¿no? No solamente es por un tema tecnológico, ¿no? De acuerdo. A ver, Gustavo, ahí tiene una pregunta de Ernesto Calderón. ¿Cómo lograr flow en un equipo? A ver. Mira, hicieron investigaciones, o sea, este señor en su libro explica qué es flow y da casos, y luego hay otro libro que es flow aplicado en el trabajo, y se han hecho investigaciones para encontrar cuál es la actividad que produce más flow, y han descubierto que la actividad que produce más flow, más fácilmente, más rápidamente, es la buena conversación. Cuando tú conversas con alguien y están totalmente conectados, enganchados, y fluye todo, y es súper empático y todo, han medido que están en estado de flow las personas. Entonces, si tú puedes lograr, y esa es mi recomendación, lo que trato de hacer en los equipos, que los equipos aprendan a dialogar, a colaborar, a tener buenas conversaciones colaborativas, de sumar, no de restar, ¿no? De construir sobre las ideas del otro. Si logras Exacto, hacer exacto. eso, vas a conseguir mucho flow, sin pagar nada extra, digamos, sin tener que comprar nada. Ese es mi consejo. Exacto. Bueno, en mi caso, yo les diría que también en los equipos que he llevado, en donde he generado, o he visto más esto, es cuando, y ahí hago referencia a un libro de Daniel Pink que me encanta, que es Drive, que también voy a en un momento incluirlo en la lista de leer para aprender. Eh, la motivación por propósito. O sea, es decir, cuando las personas en un equipo están trabajando y saben de que pertenecen a algo más grande que ellos, que lo que están haciendo tiene un impacto fuerte, vamos a ver que las cosas se comienzan a unir. Y yo tengo un caso ahí que lo llevo, que siempre lo menciono en las clases que doy, que es lo que guardo siempre en mi corazón, es cuando en uno de estos equipos que estaba construyendo una solución de innovación, se acercó uno de los developers en un after office y me dijo, Abner, yo quise quedarme a trabajar hasta tarde, quise hacer esto a pesar que tú no querías, porque cuando esta empresa haga publicidad de este producto, voy a poder decirle a mi hijo, tu papá hizo eso. Entonces, ya no era que esa persona que trabajaba para esta organización, ya no era un tercero que estaba trabajando, sino era de él, ¿no? Entonces, en mi experiencia, ¿no? O sea, obviamente, si es que están alineados y hay un compromiso, un propósito fuerte, se pueden generar cosas interesantes, ¿no? Pero es un reto Totalmente. bien difícil, ¿eh? O sea, no Sí, necesariamente, no es fácil lograr eso. sí. O sea, el tema del propósito, o sea, tiene que ser un propósito que te motive y o sea, que esté alineado, ¿no? Lo que tú quieres para ti con lo que el equipo quiere para sí y la empresa quiere para mí con el equipo, ¿no? Sí, sí. Bueno, a ver, otro punto que tengo aquí marcado es, al momento de contratar, no debemos juzgar al libro por la cobertura, ¿no? Por la tapa, sino debemos de evitar contratar personas iguales a nosotros. Tenemos que buscar diversidad. Y eso es algo bien común en todas las organizaciones. No sé si tú te has dado cuenta, Gustavo, de que si alguien es de cierta universidad, usualmente tiende a contratar a personas de esa universidad o de ese colegio o de ese Sí, estrato social o de ese exacto. círculo, cuando realmente para poder innovar, incluso ahora más que nunca en estos tiempos de coronavirus y que las organizaciones tienen que ser creativas, necesitamos diferentes puntos de vista y eso es diversidad, ¿no? Totalmente. ¿Qué Yo me opinas? acuerdo,
Me acuerdo que claramente una vez que yo tenía la responsabilidad de contratar gente, empecé a contratar mucha gente parecida a mí, ¿no? O sea, tal cual lo que tú mencionas. Y luego, pero a un punto dije, no, acá falta algo. Y me acordé lo del libro y dije, no, tengo que buscar gente de otras universidades, de otros temas, ¿no? Porque Exacto. si todos, son todos como yo, no, y hay muchos hombres, hay que buscar más mujeres, o sea, para balancear el género también. Y, o sea, todo el tema de contratación en el libro es muy interesante porque para mí también fue revolucionario, porque una cosa que te dice el libro, que te recomienda, es hacer como audiciones a los desarrolladores. Hasta ese punto, ya no tanto, pero hasta ese punto, la forma normal de contratar desarrolladores era, bueno, ver certificaciones, hacer test de conocimiento de tecnología, ¿no? Que responden para marcar preguntas sobre Java, sobre .NET o lo que sea. Pero acá lo que te dice el libro es, haz audiciones, que la gente presente algo, prepare, por ejemplo, que te muestre su código, ¿no? O que programe contigo, o que lo veas en acción, que lo veas programando, que lo veas haciendo la actividad, ¿no? Es como que te dicen, si tú vas a contratar a un cantante, tienes que escucharlo cantar, ¿no? ¿no? vas a contratarlo solo por el currículum, no tiene sentido contratar a alguien solamente por el currículum y la entrevista. Tienes que verlo en acción. Eso me gustó mucho. Exacto. Y también cómo interactúa, ¿no? Porque también he visto casos en los cuales he contratado developers que eran muy buenos, pero al momento de interactuar con el resto del equipo era recontra difícil, ¿no? Entonces necesitamos generar o sea, no solamente contratar a alguien similar a nosotros, no solamente pensar que tengan los cartones o que tengan la educación, sino que también cómo interactúa con el equipo, ¿no? Porque hay algunos que tienden a ser más solitarios, otros a trabajar más en equipo y es ahí complejo, ¿no? Ahí viene Sí. lo sociológico de todo esto, ¿no? Claro, tiene que encajar con la cultura del equipo y con, o sea, además la personalidad que encaje, ¿no? Que pueda comunicarse, que pueda colaborar. Uh -huh. ¿Hay preguntas, creo? Y eso me trae a ver, Después. este, a ver, Isabel Vega, hola Isabel, ¿cómo Hola estás? Isabel. Entiendo que no se recomienda el multitasking y en el caso de analistas y programadores ello puede ser manejable si el manager entiende ello. Sin embargo, el caso de un manager de TI en una entidad privada o pública cuya actividad frecuente es coordinar otros managers, llamada, WhatsApp, ¿verdad? ¿En qué cargo, en qué, no, y qué está a cargo de nuevos proyectos y de la operación? ¿Qué recomiendan para evitar el multitasking? ¡Wow! Es una pregunta difícil. A ver, Sí, ahí se me ocurren unas ideas. O sea, ¿qué a pasa? Esto ver. de multitasking es muy dañino en actividades creativas y que requieran mucho flow. El management, por definición, el management más o menos clásico, es una actividad basada en interrupciones. Entonces, lo que yo entiendo es que el management o sea, está menos sujeto a disrupción por cada interrupción. Igual hay un costo y hay que minimizarlo, creo, pero es menos impactante que en el caso de la programación, por ejemplo. Ahora, igual hay que cuidar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, una vez tuve un cliente en el cual hacía coaching a los líderes, a los gerentes, y me decían, no tengo tiempo para reunirme o sea, con las personas, para hacer daily meeting o para hacer tal cosa, no sé qué. Y le digo, bueno, muéstrame tu calendario, ¿no? Y tenía reuniones back to back, ¿no? De las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde y no tenía ningún Slack, ningún buffer, ningún espacio como para juntarse con alguien. Entonces, algo que la gente no suele hacer muchas veces es asignar tiempo para cosas que no sean reuniones, como para cosas creativas o como para pensar o como para investigar, y lo deja así hasta cuando tenga tiempo libre. Y Claro. si estás todo el tiempo interrumpido, no vas a darte el tiempo, no vas a poder entrar en el estado mental necesario. Entonces, un consejo es manejar bien tu calendario y setear espacios fijos para cosas que no tengan que ver con reuniones o con interrupciones. Y Sí. respetarlo. Yo lo que complementaría ahí es muestren números. O sea, lo que necesitamos es números. A mí me encanta esta dinámica que hay para enseñar el tema de multitasking, es de que le pides al equipo o a las personas que van a hacer esta ejercicio en una hoja escribir de la A a la Z de manera vertical y en otra columna del 1 hasta el número que corresponda a la Z y luego en otra tercera columna del 1 en romanos hasta el número que corresponda a la Z en romanos. Si eso lo haces columna por columna, es decir, no hay multitasking, vas a acabar rápido. En cambio, si haces multitasking y haces A, uno en arábico, uno en romano y luego B, y así sucesivamente, haciendo cambio por cada una de estas columnas, te vas a demorar más. Y hay maneras, o sea, la idea es mostrar números para que la organización pueda tomar decisiones, porque al final lo que mueve mucho a las organizaciones es el dinero y cuánto le está costando a la empresa hacer este multitasking. Esa sería una manera de que te ayude a
negociar ese manejo de tantas tareas en paralelo. Sí. Bueno, a ver, ¿hay alguien más, Gustavo? Hay una pregunta, creo, o comentario. Creo que son más comentarios. Bueno, hay una pregunta de Lourdes, que es la cultura en el sector de tecnología, ¿hacia dónde debería apuntar en el contexto actual? Está como más abajito. Ya. Pero creo que es una pregunta que ¿A dónde escapa al debería libro. apuntar? Escapa al contexto del libro. Es una pregunta más general, me parece. ¿O tú qué opinas? Sí, sí. Pero creo que en general, a ver, yo creo que dividiría mucho. En la sesión anterior hablamos de Three-Box Solution, es decir, que las organizaciones deberían dividir todo en pasado, presente y futuro. Yo creo que son culturas distintas. O sea, si queremos estamos trabajando el futuro de la organización, la cultura tiene que ser mucho más dinámica, mucho más libre para poder generar la creatividad. En cambio, si estamos en el presente, probablemente el equipo tiene que ser mucho más estructurado, agarrar un ritmo probablemente. Así que el tema de la cultura es un tema bastante interesante también y que podremos buscar un libro al respecto, ¿no? Sí, Sí, hay muy buenos libros se sobre vienen cultura. varios a la mente. Sí, y Sí. cultura. Hay un buen libro, ahora que hablamos de Microsoft, bueno, que es el nuevo CEO, ¿no? Satya Nadella, que se llama Oprime y Refrescar o Hit Refresh, creo en inglés, que cuenta cómo fue el cambio cultural de Microsoft, de cómo era antes de que llegue él y cómo lo llevó él a un estado distinto cultural. Puede ser interesante también eso. Y si quieren investigarlo, leanlo, ¿no? Ya, claro. Temas de cultura en cuanto a tecnología. Sí. Bueno, a ver, entonces, a ver, veamos un siguiente punto. ¿Qué otro punto más te llamó la atención, Gustavo? A ver, Otro punto que mientras me reviso mis acuerdo notas. que tiene que ver con gente es el tema de la rotación. Uh-huh. El libro hace mucho énfasis en que la rotación, en lo nocivo de la rotación, ¿no? Y cómo la rotación genera más rotación. Porque cuando hay mucha rotación, digamos, la visión de los managers se vuelve a corto plazo, porque saben que hay rotación, entonces no invierten en la gente, no la capacitan, porque se va a ir rápido, entonces mejor no invierto en la gente. Al no invertir en la gente, eso genera más rotación y se vuelve como un ciclo destructivo, ¿no? Un ciclo vicioso. Y yo lo veía a mi alrededor, la alta rotación, y decía, pero tiene razón, claro, pues acá todo el mundo se va rápido, ¿cómo vas a invertir en la gente? ¿Cómo vas a, no sé, darle coaching, training, mentoring y como que valorarlas si son rápido, ¿no? Entonces, una cosa fundamental a enfocarse es disminuir la rotación en un entorno creativo, de innovación o tecnología. Exacto. Y es costoso para la organización porque traer una persona nueva va a generar que las otras personas tengan que enseñarle, y eso es tiempo. Así que ya no se van a dedicar en entregar, sino en enseñar. Y esta nueva persona puede cometer errores. Y a la larga estamos generando más errores en el futuro. Entonces lo Así que es. debemos buscar es evitar, ¿no? Eso, y ahí si quieren les comento algo que me pasó hace unos meses atrás conversando con un equipo de negocio. Yo le decía, bueno, tenemos que preocuparnos por el equipo porque siento que acá hay mucha rotación, algo por ahí. Y una persona me dijo, pero Abner, es un equipo externo, o sea, lo que nosotros pedimos es de que ejecuten, o sea, no tenemos que estar aquí para que se sientan felices, ¿no? Y entonces yo le digo, claro, o sea, si quieres verlo desde ese punto, probablemente, no, o sea, tú quieres que entreguen, ¿no? Pero el hecho de que se vayan te afecta en tiempo, te afecta en errores, o sea, al final sí te está afectando, por lo tanto tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? Y creo que Claro, muchas veces lo que pasa es que simplemente nos enfocamos en lo externo, lo genérico, y no realmente que eso sí tiene una implicancia de negocio, ¿no? exacto, no ven la implicancia de sus decisiones, ¿no? Y digamos, ese mismo mindset que hablamos hace un rato, no ver a la gente como que no importa que piensen, que sean felices, no, que me entreguen, ya, pero para que te entreguen, tienen que estar motivados. Para que estén motivados, o sea, no entienden que la entrega es producto de cosas, ¿no? De motivación, de colaboración, de buen trabajo en equipo, y no ven a veces a los proveedores como aliados, ¿no? Sino como que fueras a comprar lápices, ¿no? Quien me dé más barato, le compro. Exacto. Aquí Hugo Deudor nos hace una pregunta. ¿A partir de qué tiempo un empleado nuevo empieza a generar valor? Wow. Es una Eso pregunta, hay depende estadísticas mucho, ¿no? sí, de eso, no sé. ¿Sí? O sea, es un tema de human resources, entre comillas, ¿no? O people, o sea, hay estadísticas según la actividad, ¿no? Pero no tengo yo una métrica muy en la mente ahorita Muy súper claro. súper clara.
Pero más o menos en mi experiencia, que me acuerde, depende de la actividad, pero si es desarrollo de software, con un adecuado acompañamiento de la persona nueva, creo que son entre 3 y 6 meses, hasta que esté en un nivel de productividad más o menos adecuado, esperable, ¿no? Puede ser. Sí. Yo creo que hay diferentes variables, ¿no? Depende del seniority de la persona, las ganas de aprender de la persona que está entrando y cómo se hace el proceso de ingreso, onboarding, ¿no? O sea, a mí me Exacto. gusta mucho que cuando entra alguien nuevo al equipo, ponerlo como tipo pair programming o al costado de alguien, senior o no tan senior, de tal manera que vaya conociendo, ¿no? Y dejarlo ahí un tiempo como para que comience a aprender, ¿no? Serían Sí. las cosas que recomendaría ahí. Claro, Eh, es todo un proceso asociado a eso. O sea, no es que lo contrato y bueno, tú mismo eres, ¿no? O sea, tienes el onboarding y el onboarding no acaba cuando en el primer día de trabajo. O sea, hay todo un proceso de ver cómo le va en los primeros meses, el primer mes, la primera semana. Saben de HR o de People, tienen claro todo el proceso de onboarding y que no es inmediato. exacto. Bueno, otro punto que acá tengo notado es mantener a tus empleados felices, ¿no? Tus empleados deben sentirse parte del todo y para que brinden mayor valor al respecto, ¿no? Y creo que Sí, se nota mucho esta la diferencia, ¿no? Cuando trabajas en una organización y tú sientes compromiso, te sientes a gusto, das mucho más, ¿no? En cambio, si estás en un lugar donde te sientes o sea, no estás motivado, desvalorado, te piden trabajar más de las horas de vida, definitivamente no vas a querer dar el todo, ¿no? sí, sí, me acuerdo que en el libro mencionan como que la fórmula del éxito, le dicen, ¿no? Paso uno es consigue a la gente adecuada, get the right people, ¿no? O sea, básico. Paso dos, hazlos felices, ¿no? Make them happy para que no quieran irse. Y paso tres, déjalos libres, turn them loose, o sea, como que no los estés controlando y encima de ellos, darles libertad, darles autonomía. O sea, eso que ahora es como que tan revolucionario en la agilidad y no sé qué, ya se decía hace no sé, casi 40, Claro, 40 años. sí, O qué sea, es loco. algo, ¿Aló? ¿cómo lo haces en la práctica? ¿No? Pero parece, o sea, es así, que estén felices, pero que sea la gente adecuada, porque si la gente que no es adecuada y están felices, quizás no te den el valor que tú esperas, ¿no? Claro, claro, definitivamente. O sea, es complicadísimo eso. A ver, tenemos una pregunta, Edith Lavado. ¿Qué estrategias creen que se puede aplicar, estrategias que no dependan directamente de recursos humanos para reducir la rotación, ya que efectivamente en equipos de desarrollo es uno de los principales problemas? A ver, yo creo Sí, que, uno, hay varias, ¿no? O sea, sí, definitivamente multitasking a las personas, sobrecargarlas, que tengan mucha carga cognitiva, es otra cosa que no se debe hacer. Y yo agregaría otra más, ¿ah? Que es escucharlos. O sea, muchas veces el equipo está ahí y se siente un objeto más o un recurso más, como se habla tradicionalmente, sino que se sienta escuchado, que se sienta que es una persona. Ahorita en momentos del coronavirus, que los jefes o las personas a cargo llamen a estas personas, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás viviendo solo? ¿Tienes hijos? ¿Estás preocupado por algún familiar o vives con un familiar? Esas cosas pueden brindar un valor agregado, ¿no? Que sientan de que hay una persona que tiene empatía con ellos, ¿no? sí, y me acuerdo lo que has mencionado hace un rato también, que lo podemos agregar, el tema del libro este Drive de Daniel Pink, que te habla de un modelo de motivación Ah, intrínseca. O sea, para que la gente, un trabajador de conocimiento, esté realmente motivado, o sea, un trabajador creativo, como un programador, necesita que su motivación sea fundamentalmente intrínseca, ¿no? O sea, tienes que pagarle un sueldo justo, ¿no? Obviamente, no vas a pagarle un sueldo debajo del mercado, pero en lo intrínseco tienes que estar muy claro el propósito y que le motive la maestría y la autonomía. Y hay mucho campo en cada uno de esos tres de cómo aumentar autonomía, aumentar sentido de conexión, de pertenencia, de propósito y cómo aumentar maestría para que sienta que está mejorando en sus habilidades, aprende más cosas. Hay mucho ahí que se puede hablar de eso, ¿no? Pero va por ahí, creo, de cómo, exacto, cómo, cómo sé que roten menos. exacto. Sí, les recomiendo el libro de Daniel Pink.
es increíblemente bueno, o sea, tienen que darle independencia a las personas, que no se sientan que es el micromanagement, no, o sea, ahí para nada. Luego, propósito, que sientan que forman parte de algo más grande que ellos. Y finalmente, es independencia, propósito, y se me ha ido uno. Bueno, pero Maestría. son tres ahí. Maestría, claro, que sientan que están aprendiendo constantemente, ¿no? Si hacen estas tres cosas, el equipo va a estar recontra motivado. Y les digo que, al menos en mis equipos, eso es lo que me encanta hacer. O sea, esa es la regla de cómo llevar el equipo, ¿no? Tenemos otra pregunta, a ver, de Alejandro Romero. ¿Cómo hacen para generar compromisos a los equipos? A mí, cuando escucho compromiso, me da como cosita, porque a veces la gente entiende compromiso como que, ¿cómo hago que la gente haga lo que yo quiero? Pero, por eso no sé si estás preguntando eso, espero que no, porque si no, es una respuesta muy larga. Pero el compromiso es algo voluntario. O sea, tú no puedes exigirle a alguien que se comprometa a Bueno, nada. Tú puedes hacerle un pedido, puedes exacto. motivarlo, puedes inspirarlo, pero esto es como cuando te casas, ¿no? Una cosa es casarse realmente queriendo y otra es no queriendo. Y el compromiso real es voluntario. Entonces, la gente no nos pertenece. Y de un punto de vista de liderazgo, para mí, la mejor definición de liderazgo en ese sentido es que el líder lo que hace es inspirar compromiso interno a las personas en cuanto a metas más grandes que ellos mismos. Entonces, ahí tienes mucha información, ¿no? Cómo establecer metas, objetivos, un propósito inspirador que realmente motiva a la gente, como la autonomía, ya lo dijimos, y cómo hace que la gente mejore continuamente en sus habilidades y conocimientos. O sea, otra vez, es la misma respuesta. Y es un tema más de liderazgo, ¿no? Entonces, en liderazgo hay muchas más dimensiones, pero un poco la respuesta corta a mí es eso. Sí, completamente de acuerdo. A ver, tenemos otra pregunta de Hugo Deudor. ¿Qué sucede cuando el beneficio hacia el empleado lo considera como un derecho? Por ejemplo, Google tuvo problemas con su free meal. Um, a ver, bueno, Yo no sé qué problemas tuvo Google con el free sí, meal, pero, o sea, yo- no entiendo bien sí, la bueno, pregunta. en mi caso en mi caso lo que me pasó alguna vez, y ahí les cuento, es que también dábamos free meal al equipo. Bueno, free meal no, dábamos snacks, ¿no? Y, y comprábamos lo que nos alcanzaba en el presupuesto, ¿no? Pero de ahí las personas comenzaron a decir que querían otro tipo de comida, más saludable, ¿no? Y luego nos pedían cosas mucho más orgánicas y cosas así, que obviamente no alcanzaban el presupuesto para poder manejarlo, ¿no? Eso es lo que me ha pasado a mí, o sea, a veces uh, es difícil manejar eso porque cada persona tiene una diferente opinión y tienen que llegar a un consenso, ¿no? En mi caso, lo que hice esa vez fue, ya, ¿cuáles son los snacks que ustedes quieren? Este es el presupuesto, pongan ahí la lista y eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Exacto, es como eso, es claridad en las reglas y los acuerdos y los compromisos también entre empresa y empleado, ¿no? Cuando tú contratas a alguien, tú le haces una oferta de valor al empleado, como que te voy a ofrecer estas cosas. Y eso es lo que él dice, allá. Por ejemplo, me da capacitación, un presupuesto anual de capacitación. Si luego la empresa entra en problemas financieros, como ahora muchas están en problemas financieros, y ya no tiene plata para la capacitación, tiene que renegociar el acuerdo y decir, bueno, señores, lamentablemente, nuestro presupuesto ha disminuido tanto, ya no vamos a poder pagarles estas cosas porque esos son los números, no nos alcanza. Entonces, esto de que el beneficio sea como un derecho, o sea, creo que la redacción a mí se me complica porque yo no doy cosas gratis. O sea, yo te ofrezco perks, que son estos almuerzos, lo que sea, comida, pero es mi oferta de valor hacia ti. Si la oferta de valor cambia en el tiempo, hay que renegociarla y volver a explicar y contar qué se puede, qué no se puede, llegar a un acuerdo, como tú dices, un consenso, ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver, acá tengo otro punto más de este libro que me llamó. Como ven, este libro tiene un montón, o sea, son capítulos relativamente pequeños, pero con bastante información y bastante útil. Así que les recomiendo mucho darle o leer este libro. Otro punto que me llamó mucho la atención es que mencionan que los managers o los gerentes deben formar buenos equipos y deben confiar en que van a hacer el trabajo. Eso también marca la diferencia actualmente, porque la razón del micromanagement y todo eso es porque el manager o el jefe o el gerente no confía que el equipo pueda hacer. Y al final es, no, no, yo lo hago, yo me encargo, yo te tengo que decir qué es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y eso, hacer ese shift es difícil, ¿no? Las personas que vienen trabajando de esta manera, ¿no? ¿Qué opinas, Gustavo?
En el fondo estamos hablando del shift de mindset, ¿no? Desde el control a la confianza, a la autonomía y la autogestión. Entonces, es un shift muy difícil para muchos managers o personas que han estado mucho tiempo muy en el primer mindset, ¿no? Pero parte de un esfuerzo, digamos, de cambio, si estamos en un esfuerzo de cambio, como que transformación o algo en una empresa, es parte del trabajo guiar a la gente en este shift. Pero los que ya piensan así, digamos, y dan confianza y confían y dan autonomía, les funciona, obviamente, porque, o sea, ya hay mucho más research también de esto, ¿no? Antes era como una idea, este, no muy validada, pero acá hay mucha más ciencia detrás de todo esto. Entonces, el tema es cómo hacer el cambio en las personas, o en los managers, cómo los guías, eso es coaching, mentoring, una serie de estrategias, ¿no? Claro, o sea, pero ahí siempre hay que tomarlo, o sea, quizá el contexto de esto, ¿no? O sea, no es que vamos a confiar que un equipo junior puede hacer, solucionar un gran problema de la organización, ¿no? Claro. O sea, tenemos que medir claramente a qué equipo y qué tipo de reto le estamos dando para confiar en ellos, ¿no? Y es todo un proceso. Y creo que también es complicado para algunos managers porque si el equipo no rinde y al final le cae el golpe o le cae la llamada de atención a este gerente, comienza a perder confianza, ¿no? Y eso, si se repite muchas veces, hace que la persona no crea, ¿no? O no confíe en las personas. Y ahí se complica todo esto mucho más, ¿no? Sí, entonces es todo un tema, la confianza en sí, cómo construirla, cómo trabajarla. Y lo que mencionas también tiene que ver con flow, en el sentido de que si el desafío para el equipo es muy alto versus su habilidad, como dos ejes, ¿no? No va a entrar en flow la persona, porque si es demasiado desafío para su habilidad, va a sentirse ansioso, y si es muy poco desafío y tiene mucha habilidad, se va a sentir aburrido, ¿no? Entonces, el tipo de desafíos que la gente recibe debe ser adecuado a su nivel de destreza o de habilidad también. Exacto. Entonces, en estos momentos del coronavirus y todo demás, o sea, el hecho de trabajo en remoto, me imagino que está generando mucho de esto, ¿no? Porque ya no pueden ver al miembro del equipo ahí trabajando, ¿no? No pueden estar monitoreando de que esté sentado, ¿no? Esta duda que existía antes, si es que el trabajo desde casa funcionaba o no, cómo vamos a controlar, cómo saber que está haciendo algo o que está tirado en la cama durmiendo, ¿no? Creo que esto puede estar exacerbando mucho más a estos managers o a estos jefes que tienen este tipo de desesperación por el control, ¿no? Así que va a ser tiempos muy difíciles para Es esas un gran personas. reto para mucha gente aprender a gestionar o a liderar en estos contextos remotos, ¿no? Totalmente. Exacto. Y bueno, también las personas deberían también estar a la altura del reto, ¿no? O sea, también no descuidarse y dejarlo, porque al final va a generar más problemas al respecto. Totalmente. Bueno, entonces nos quedan algunos 7 minutos. ¿Qué te parece, Gustavo, si, a ver, contestamos la última pregunta de Carlos Otiniano? A ver. A ver, ¿la leo si quieres? Sí, dale, En dale. el contexto de los proyectos de desarrollo de software, ¿qué opinan sobre los líderes de proyecto que son hands-on, se meten en la trinchera, testean, codean, versus los que no lo son? ¿Creen que hay que compensar esa carencia de ensuciarse las manos? Uf, qué buena pregunta. Bueno, me viene a la mente algo muy reciente, porque hablaba con una persona hace poco y me contaba que el gerente de su empresa, gerente como un CTO, digamos, se metía demasiado en las tareas de la gente, ¿no? Como que decía, yo lo hago, y se metía a hacerla y lo hacía mal y se demoraba más y, o sea, no es que no fuera bueno técnicamente, pero como era un gerente tenía poco tiempo, le dedicaba, yo lo he visto en gerentes, ¿no? Que son buenos técnicamente, pero tienen poco tiempo porque son gerentes, pero quieren meterse a codear. Yo no sé, o sea, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no? O sea, y sé colaborativo, no seas individualista y egoísta, no, yo lo hago, déjeme a mí, déme mi tiempo y yo lo entrego cuando puedo y lo entrega mal, tarde, no porque sea malo técnicamente, sino porque no tiene demasiadas responsabilidades. Y ojo que si se ponen a codear, están descuidando otras responsabilidades más estratégicas también. Entonces, haga una decisión consciente, Exacto, balanceada, ¿sí? No se manden porque sí. Puede tener valor, de hecho, exacto. pero háganlo bien. Sí, sí. O sea, yo creo que ahí lo que le recomendé también en mi experiencia al respecto es, sí es bueno que el manager esté siempre refrescando, o sea, el equipo lo que debe sentir es de que el manager llega, se sienta como uno más y está ahí. Es esa sensación, pero si va a llegar a que no, ustedes no pueden y yo tengo que hacerlo, ahí la cosa sí no va a funcionar. O sea, tienen que llegar como un developer más si quieren sentarse el rato que puedan y cosas por el estilo, pero no tienen que descuidar lo estratégico, porque para eso están, ¿no? Entonces, es una cosa importante que cuidar.
Y ojo que Bueno, hay buenos managers que combinan ambos, ¿no? Hay buenos managers que son buenos técnicos y lideran técnicamente el equipo, ¿sí? Pero tienen, o sea, bien balanceadas sus responsabilidades. sí. Y son pocos, ¿no? Pero, o Son sea, sí pocos, tienen un valor interesante, porque es sí, difícil definitivamente. balancear ambas cosas. Y sí, cerramos a ver con la pregunta de Jorge Paolo, si tu jefe cree en el control y uno no debe, ¿cómo? Si tu jefe cree en el control y uno no debe, y uno debe evaluar, cambiarse a otro equipo o moverse, bueno, a ver, yo te diría esto, la vida, lean, o sea, escuchen la canción que mencionan en este libro, que es Viena, acá lo tengo, de Billy Joel. En sí lo que quiero decir con eso es que la vida es corta, no vivamos la vida pensando de que somos inmortales, el tiempo pasa rápido, hay que vivir la vida y disfrutar este proceso. Y si están en un contexto donde no son felices, definitivamente hay que buscar otro lugar. Totalmente cierto, La Abner. paz y la tranquilidad pesa mucho más que el dinero, o que el dinero, la fama, el poder. O sea, el equilibrio pesa mucho. Y si el trabajo te está quitando ese equilibrio, pues sí, tienes que pensarlo. Ahora, estamos en una circunstancia complicada, no te estoy diciendo que ahorita hagas eso, pero ahorita, en este momento, sí tienes que ver el contexto porque no sabemos qué va a pasar, hay demasiada incertidumbre. Totalmente de Bueno, acuerdo. entonces, listo. Entonces, no sé, palabras finales, Gustavo, ¿qué te gustaría cerrar? ¿Por qué le recomendarías este libro? ¿Qué nos comentas? O sea, a ver, yo recomendaría este libro a toda aquella persona que está en tecnología y trabaja con gente que desarrolla software, 100%. Y si no están en tecnología o en digital, también les puede servir porque mucho de lo que aquí cuentan aplica a otros campos creativos, ¿no? Creo que aplica al marketing, por ejemplo, digital y otros campos alrededor de la creatividad y el trabajo en equipo y colaborativo. Entonces, yo creo que el pensamiento con el que quiero dejarles, que también viene del libro, tiene que ver con los equipos, justamente. Con que lograr un equipo de alto rendimiento tiene más que ver con, no tanto con construir el equipo, sino con crecerlo, growing teams. Y la metáfora de la agricultura es potente porque cuando tú plantas una planta, tú no puedes estar seguro que va a funcionar, que va a crecer, haces lo mejor posible, la nutres, pero de repente no florece y no crece. Hay que estar en paz con eso también, pero a la vez crear las condiciones adecuadas para que eso sea más factible y más probable. Entonces, para mí esa es una idea fundamental de los equipos y la autonomía que ya mencionamos bastante, ¿no? Gente adecuada, que Listo. estén felices y con autonomía. Excelente. Muchas gracias, Gustavo, por darte este tiempo y gracias por acompañarme en este capítulo. Gracias a todos los asistentes. Espero que les haya sido de utilidad. Los invito al siguiente webinar en 15 días, que va a ser el 30 de abril. Vamos a hablar sobre el libro Team Topologies. Es un libro que salió el año pasado, muy bueno, que tiene muchas recomendaciones de cómo estructurar equipos. Cómo ordenar los equipos de tecnología para que sean mucho más eficientes o creativos, ¿no? Ha revolucionado mucho, ha generado mucho movimiento en los últimos meses. Y el invitado va a ser Carlos Gil, así que los invito. Así que muchas gracias y estamos en contacto. Nos vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias Chao. por todo. Chao.